Hola, hola. Buenos días a todos. Vamos a ir viendo quién se va conectando por acá. Vamos a dar unos minutos para poder empezar este en vivo. Gracias por estar aquí. Y bueno, quien no tenga su cafecito, todavía vamos a dar un par de minutitos para que vaya por su cafecito, su vaso con agua, lo que vaya necesitando para estar cómodo en esta mañana que estaremos juntos. Todavía no me aparecen aquí los ojitos de ver quién está ya conectándose, pero bueno, sí me gustaría dar unos minutos para que lleguen los demás, se conecten. Y mientras voy a calzar esta mesita porque no me había dado cuenta que está un poco chuequita. Me voy a agachar un momentito. Listo, porque si no, con cualquier movimiento de pies voy a estar moviendo la mesita y se va a empezar a mover un poquito. Estoy contestando un mensajito de Integra y Bet, por aquí andamos. Muchas gracias. Que, bueno, pues agradeciendo quienes ya llegaron, quienes ya están aquí, quienes quieren compartir un ratito, tomándose un cafecito. Y bueno, me gustaría que en este en vivo, pues me puedan, para hacerlo un poco más interactivo, para saber eh, que están ahí, que puedan escribirme aquí en el chat, en la misma publicación. Yo trataré de responder dudas o bien de comentar el punto que ustedes estén por ahí compartiendo conmigo a través del diálogo por escrito. Pues por aquí vamos ya, estamos algunas personas ya conectadas. Estoy tratando de ver quiénes han comentado algo. Ay, listo, pues bueno, pues primeramente aquí estamos porque me invita Marielenka del Integra Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal. Agradezco muchísimo a Marielenka, a todo el equipo por hacerlo posible. Feliz de acompañarlos, feliz de estar aquí compartiendo un ratito con todos ustedes en un tema que, bueno, a mí es mi fascinación, todo lo que tiene que ver con las emociones, la relación con la comida, qué hacemos. Y bueno, algunos de ustedes ya me conocen, otros me van a conocer a partir de este video y voy a darles una pequeña presentación de mí muy chiquita. Yo soy psicoterapeuta Gestalt, tengo especialidad en prevención y detección en los trastornos de la conducta alimentaria, pero creo que lo que mejor me presenta es mi tema de vida, que es la relación emocional con la comida. Ya escribí un libro acerca del hambre emocional. Me encanta seguir investigando del tema, seguir aprendiendo de mí. Gracias a las personas que participan o que me dejan acompañar un poquito su camino, ya sea en los talleres, en la terapia o con lo que de pronto comentamos a través de las redes sociales, pues sigo investigando y sigo viendo qué está pasando. De veras es el tema de mi vida. Y por ahí llego justo a este gozo, que es parte del tema que vamos a hablar hoy, de investigar, de saber, de reconocerlo primero en mí, para después poder compartirlo con alguien más. Y bueno, pues es el tema de mi vida. Yo empiezo, mi primera dieta la hice pues, a los 6 años, de ahí me seguí.
Mi cumpleaños de 9 años ya lo paso en estos lugares, que en aquella época eran más bien señoras hoy de mi edad, ¿no? Pero en aquella época pues habíamos solamente otra niña de mi edad y yo, que estábamos compartiendo con estas señoras el cómo bajar de peso, el papelito rojo, amarillo, rosa o azul que te daban para seguir el plan alimenticio. Y de ahí empieza toda mi carrera con las dietas, bajar de peso y un sube y baja en la báscula y por lo tanto un sube y baja emocional. Entonces, a partir de que tengo pues la edad y la madurez de comprender que esto no era solo un deja de comer y esto va a cambiar, pues empieza mi recorrido por investigar con libros, con autores, con psicólogos, y empieza mi camino por reconocer y descubrir que efectivamente había algo más allá que solo deja de comer y ya. Y empiezo a investigar qué pasa con el cuerpo, qué pasa con el mundo emocional, me empiezo a dar cuenta en mi propia vida de lo que está pasando y lo que puedo ir cambiando. Y bueno, me fascina mi tema y creo que esa es la mejor presentación que puedo darles de quién soy y por qué hablo de lo que hablo y por qué me dedico a lo que me dedico. Y la verdad es que me gusta mucho esto de el hambre emocional y todo lo que hay atrás de ahí. Y entonces, pues a partir de ahí, pues se me ocurre el tema que hoy les quiero compartir, que es el gozo y cómo va influyendo en nuestra forma de comer y cómo se va entremezclando con esta relación que yo puedo tener con la comida y hoy viviendo una cuarentena que nos pone pues mucho más sensibles, lleva todas nuestras emociones a flor de piel y entonces se vuelve como un poco más factible que yo me vaya a la comida y a estar ahí. Entonces, bueno, pues de ahí empiezo yo cuando me pide Marielenka que hable de un tema, pues digo, cómo no, mi tema es la cuarentena. Muchas gracias, Marielenka, por permitirme compartirlo también aquí con ustedes. ¿Por qué hablar hoy del placer? ¿Por qué justamente elijo el gozo y el placer en un momento como este? Bueno, mucho tiene que ver con los cambios que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento diferente, estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido y de pronto pareciera que tuviéramos que encontrar la forma correcta de estar, la forma correcta de enfrentarlo. Lo que nos dicen, lee un libro, si no aprendiste nada en la cuarentena, es que no aprendiste nada, si no sembraste un árbol, leíste un libro, como mucha expectativa de salir de la cuarentena. Y bueno, ya por ahí se empieza a ver que esta cuarentena está a punto de terminar o que ya casi va a terminar. Y bueno, nos dicen que en 2 semanas y de pronto la semana que entra nos dicen que en otras 2 semanas. Y entonces esto se sigue alargando y lo que empezó hace 8 semanas, 6 semanas para algunos, un poquito más para otros, en cambio de rutina. Este cambio de rutina es, perdí mis horarios naturales, perdí la convivencia social, la convivencia con algunos familiares, porque tenemos que estar y mantener esta distancia. De pronto este espacio, tiempo, calendario se perdió y es lunes y pienso que es domingo, o es viernes y pienso que es lunes, o sea, no sé muy bien ni en qué día estoy viviendo y esto también está causando como este movimiento en mí, no solo a nivel mental y no solo a nivel emocional, las sensaciones del cuerpo, este estar de mi cuerpo en el mundo, en el sillón, en mi cama, en la vida y con la gente que quiero, está totalmente diferente. El cuerpo está estresado y mi mundo emocional también está estresado. Entonces, a partir de este estrés y de lo que viene pasando, es que a mí se me ocurre lo importante que es reconectar con el gozo y bueno, entremezclarlo con mi tema de vida, que es la relación con la comida, ¿no? Entonces también me doy cuenta que de pronto, si no podemos reconocer y enfrentar esta falta de placer que de pronto sí estamos teniendo o este exceso de placer. Es decir, en esta cuarentena nos hemos metido en un vaivén de emociones donde estamos dando el pendulazo y voy de aquí para allá y de allá para acá y como que de pronto me cuesta un poco de trabajo encontrar pues estos puntos medios. Y de alguna forma, para poder encontrar estos puntos medios en cuanto al gozo y el placer, pues me gustaría preguntarte, ¿qué de veras te gusta mucho? ¿Dónde está tu placer de vida?
¿Sabes cuáles son las cosas que de veras gozas, que de veras llevas a este placer mental, corporal al máximo? ¿O te quedas en lo conocido, o te quedas en lo que pues, ya es, porque así te dijeron que tenía que ser, o te dijeron que, o aprendiste de alguna manera que pues hay tres cosas que gozas y otro tanto que ni siquiera reconoces? Entonces creo que lo primero que me gustaría es que empezaras con reflexionar antes de seguir con esta plática. ¿Qué disfrutas realmente? ¿De verdad lo sabes? ¿En qué partes de tu cuerpo se siente y vives realmente este gozo absoluto? Me gustaría darme unos segundos para ver si puedes reconocer esa parte en ti. Y ahorita vas a ver por qué te estoy preguntando esto, mientras voy a ver quiénes ya se están conectando por acá, si ya tengo a alguien por aquí que haya escrito en el chat. Yo soy nueva en esto del Facebook Live, entonces, pues, disculpen ustedes, ¿sí? Me tardo un poquito en leer los comentarios. Nancy, buen día, gracias. Y Beth, Integra, qué bueno que ya están por acá todos conectándose conmigo. Muchísimas gracias. Que no haya ido por su cafecito, pues es momento de ir por su cafecito, su tecito, su agüita, pero el chiste es que podamos convivir aquí y hacer un momento muy agradable en este momento que vamos a estar aquí hablando del gozo y el placer. Entonces les preguntaba que si realmente pueden reconocer cuál es el gozo o dónde están los placeres de la vida. Y bueno, nosotros pues de alguna forma ya nacemos vaya, es primitivo, nacemos con la parte del gozo y el placer desde que estamos en los brazos de mamá, en el pecho de mamá, y entonces cómo ahí, a través de esta alimentación cálida, pues desde muy bebés, donde no somos autosuficientes, nos abandonamos en los brazos de esta señora que nos está alimentando, donde volvemos a escuchar este latido del corazón que escuchábamos cuando estábamos en el vientre, y es un gozo total. Ahí estamos experimentando nuestros primeros placeres de vida, que se conectan de alguna forma con la alimentación, y entonces vamos como reconectando con estas sensaciones corporales pues muy primarias, que están ahí, ¿no? Y que de pronto pues en la adultez queremos reconectarlas a través de la comida, y ahí empezamos a hacer como este pequeño vínculo a través de la alimentación. Pero voy a seguir explicando un poquito más de qué es el placer o el gozo, ¿no? El placer es esta sensación de gozar, de llevar al goce, de satisfacer, experimentar algo que nos agrada. Y lo podemos vivir con todas las células del cuerpo, en toda su expresión, a nivel corporal, a nivel mental, a nivel corazón, a nivel espiritual. Es como si hay una conexión, a veces un poco alargada, a veces es de corta duración, a nivel donde todo se conecta, pero sigo experimentando esta sensación de satisfacción, de placer en todos los niveles. Dolce Castro, hola, gracias, bienvenida por estar por acá y estarnos escribiendo. Entonces es experimentar algo que nos agrada muchísimo, algo que se experimenta como positivo, algo que es físico, mental y espiritual, que nos hace vivir sensaciones placenteras, de gozo, de satisfacción en el cuerpo. El placer da bienestar, el gozo da bienestar, no hay duda de eso. Por eso es como ahorita tan importante en momentos de estrés, en momentos donde estamos viviendo pues incertidumbre, en momentos donde de pronto sí nos sentimos un poco aislados de la gente que queremos, o que no podemos compartir con todas las personas
que quisiéramos estar compartiendo, ni podemos ir a nuestros lugares conocidos, ni podemos quizá ir a un concierto y este cuerpo que está en estrés, en sentido de alerta y que está viviendo miedo, pues por eso de pronto es tan importante volver a reconectar con el placer y el gozo de la vida misma, no solo a través de un aspecto como muy físico o de reconectar a través de la comida, y es justo de lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando yo puedo experimentar placer, sin duda alguna, puedo obtener serenidad, alegría. Va a entrar este placer a mi vida a través del amor, a través del gusto de conectar o de reconectar con otros, conmigo mismo, a través de reconectar también con estas emociones que también pueden ser como muy primarias, porque nací con ellas. Perdón, no desconecté mi teléfono, déjenme, lo voy a desconectar. Pues así pasa en la espontaneidad de la vida. Ya tuve que levantarme a desconectar mi teléfono para que no haga ese ruidito y me quitó un poquito de este placer de estar platicando con ustedes. Entonces me vuelvo a como a reconectar con el tema y en qué iba era como estar explicando estas sensaciones a nivel gozo y placer y qué son. Entonces el placer es físico, es mental, es espiritual, me reconecta con la alegría, con la serenidad, con el amor, con apreciar de pronto el arte, la música, la naturaleza, eh, y volver como a reconectar con estas sensaciones en mí que hoy están de pronto un poco alejadas por la misma cuarentena y que de pronto por la incertidumbre misma de este momento que estamos viviendo a nivel mundial, no es solo mío, pues de pronto me alejo un poquito de ahí. También me gustaría partir de que, pues al final el placer es muy aprendido, lo aprendemos en casa, lo aprendemos en la cultura en la que vivimos, lo aprendemos a través de la invitación, de la imitación de nuestras figuras parentales, de nuestros hermanos mayores, de nuestros amigos, y vamos aprendiendo cómo es vivenciar lo que me dijeron que es placer y que después yo logro integrarlo a mi cuerpo, a mi mundo, y a partir de ahí empiezo a tener momentos de placer. Em, ¿Cómo puedo saber, pues todo esto en experiencia propia, cómo puedes reconocerlo tú? Bueno, no es lo mismo el placer que yo puedo experimentar como mexicana y con esto que aprendí, por ejemplo, a través del chile, que es un alimento que nosotros los mexicanos lo aprendemos a vivenciar desde muy chiquitos con esta papita con chilito que me daban y que pica y que qué sabroso. Y cómo de repente conocemos a personas de otros países que nos dicen, ¿cómo puede gustarte esto? Yo hace algunos años tuve de invitada de mi hija una chica que venía de Francia y que nos decía, ¿por qué les gusta el chile, no? Y le lloraban sus ojitos de comer, pues estos chilitos en polvo como el Miguelito, estas papitas con Valentín, y decía, ¿por qué les gusta? A mí me quema la lengua y me pica en la garganta y en la noche tuve dolor de estómago y nosotros los mexicanos aprendimos que de pronto el chile es un placer. Entonces, justo a esto me refiero, cómo nosotros vamos aprendiendo que las formas de placer o las formas del gusto o las formas de comer o las formas de gozar. Yo, por ejemplo, en mi casa, pues no aprendí que el fútbol, soccer, fuera algo de gozo o algo de placer, porque en mi casa no, vaya, no hubo nadie, ni mi papá, ni mis hermanos, ni alguien que hiciera este deporte como una práctica habitual. Creo que yo llegué a ir a un estadio a ver fútbol, pues muy pocas veces y realmente ya cuando iba en prepa o en la universidad, invitada por mis amigos. Y entonces yo lo veía como un momento más divertido y de relajo con los cuates que el del fútbol mismo. A pesar de que jugué fútbol femenil cuando estaba en la universidad, pues no, mi placer nunca lo coloqué ahí porque no fue algo que aprendiera de alguien más o algo que yo pudiera compartir con mi familia.
Y pues de ahí también viene este aprendizaje que voy teniendo del gozo, del placer en la vida, y desde ahí me voy conectando. No es lo mismo, insisto, para mí como mexicana que para esta chica francesa de pronto el Chile, o no es lo mismo estas ideas que yo he ido conectando o que me fueron enseñando en mi educación, en mi formación de valores, donde está el gozo y el placer. Hay quien puede entender el gozo y me escribía en un correo donde Marisol, para mí el gozo es muy espiritual, es donde me reconecto con Dios a partir de mi propia religión y de mi propia elección. Entonces, de pronto, ¿cómo puedo conectar esto? Pues con la alimentación, ¿no? Si yo aprendí que el gozo es a partir de Dios. Y entonces vamos aprendiendo qué es el gozo y el placer a partir de esto que me enseñaron. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para ir viendo quién nos está escribiendo por acá. Marilenka, mil gracias. Hermoso también estar aquí a través de la página de Integra. Blanca, hola, buenos días. Gracias por estar acá. Acuérdense de que me pueden ir escribiendo lo que quieran a través del chat. Ya algunos me mandaron algunos textos en el correo ayer y es pues por ahí que estoy tratando de retomar un poquito lo que me fueron preguntando para ir contestando a través de este Facebook Live, a través de Integra. Entonces les decía que también hemos aprendido qué es el bienestar y qué es el gozo. No es algo que de pronto yo haya aprendido de la nada a experimentar, más que con lo que fui naciendo y lo que es como muy primario. Hablábamos de cómo reconectarme con mi mamá en el nacimiento y en la lactancia, y cómo la madre también se reconecta con el hijo a través de esta conexión visual y a través de voy amamantando a mi bebé, y también cómo hay estos momentos de gozo para quienes lo vivimos. Entonces es como si a partir de ahí yo fui aprendiendo cómo es el placer, cómo es el gozo, qué se hacía en mi casa, qué es lo familiar, qué es lo cotidiano, que yo voy reconectando con el placer y el gozo. Y también estas ideas y esta educación que me fueron metiendo a través de mi educación y de los valores que me dieron. De pronto me escribían que si el placer era como una parte muy sexual y yo solo lo podía vivir a través del sexo, y yo les digo que no. El placer sexual es también parte de este gozo o de este placer, es decir, tenemos un placer físico y dentro de este placer físico y mental y espiritual hay un placer eh, sexual, hay un placer estético, que es el que entra a través del arte, a través de la música, pero no es lo único que me va a hacer sentir placer. Y ahí es donde empezamos un poco a confundirnos y empezamos a ver que, pues si el sexo está prohibido porque no tengo edad, porque no estoy casada, porque estoy sola, porque ahorita en la cuarentena pues no hay manera, porque los bebés, porque no me dejan, porque me interrumpen, pues de qué manera lo puedo ir a buscar, pues a través de la comida. Sí puedo entender que el placer va un poquito más allá, que sí es algo íntimo que me reconecta conmigo, pero que no es únicamente sexual, y que es con todo esto que ya les venía mencionando, desde reconectarme a través del arte, de la música, que también la puedo ver así como hoy nos estamos conectando a través de una pantalla, pues cómo puedo tener placer a través de esta misma pantalla, escuchando música, viendo arte a través de la pantalla, reconectándome con un buen libro, pues también va por ahí, pero de pronto caemos, pues a veces por flojera también, a veces por lo conocido, por lo aprendido, pues que es a través de la comida. Y yo, Marisol, aprendí en algún momento de mi vida que el placer era a través de la comida, porque no sabía cómo reconectar con esto tan primario, tan de entraña, tan corporal, no sabía cómo conectarlo si no era a través del comer. Y la comida nos da un ratito de placer, sí, pero es un ratito. Quienes hemos batallado con el peso, quienes hemos batallado con la báscula, quienes hemos batallado con la dieta, sabemos que de pronto el placer también se vuelve culpa si lo hago a través de la comida.
Sabemos que este momento de gozo con la dona o con los cazares o con los chilaquiles, si en algún momento aprendí que eso engorda, que eso está prohibido, pues después de que me lo como y sí viví un placer en ese momento, pues de pronto lo vuelvo culpa. Y me gustaría explicarles eso otra vez, a través de algo de lo que se conocen como las hormonas de la felicidad, que también vivimos, que es la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Esto lo vamos generando a través del placer, a través del gozo, y cuando yo voy generando gozo y placer, aumenta mi sistema inmunológico con la felicidad, baja la ansiedad, aún en estos momentos de cuarentena que estoy viviendo y de este aislamiento social, de este no estoy viendo a mis seres queridos, de esta incertidumbre que mencionábamos al principio de este Facebook Live. Pues fíjense que estas hormonas también van retardando el envejecimiento, nos van quitando las arrugas y de alguna forma aprendimos a vivirlas también a través de la comida. Yo aprendí que de pronto sí, un buen atracón de cazares, de chilito, de dulce, me alejaban de esta ansiedad y de este dolor o de este no sentirme que pertenezco a esta familia donde las mujeres de mi casa eran delgadas, donde mis hermanas eran guapísimas y yo era la gordita y la mascota de la casa que venía por ahí persiguiendo y quiero crecer y quiero estar como ustedes. Y entonces a partir de ahí aprendo que si enflaco, si logro alcanzar este estándar como ellas, pues voy a darme el placer de pertenecer a las mujeres de mi casa y este placer de comer lo empiezo a prohibir y se empieza a volver parte de la culpa. Y como yo, muchas de las personas que han compartido esa experiencia conmigo, donde empiezan a generar la comida, placer, porque ¿qué creen? La comida genera una de estas hormonas de la felicidad que les acabo de mencionar, que es la dopamina. Cuando yo como genero dopamina, por lo tanto, también genero esta parte donde baja la ansiedad y entonces entro y conecto con este placer. Y entonces, pues empiezo a vivir parte de estas hormonas de la felicidad a través de la comida y hoy en la cuarentena necesitamos eso. Necesitamos no sentir tanta ansiedad, no sentir tanto estrés y me voy a la parte conocida o a la parte fácil que es, pues ya como. Y ya me suelto a comer o al placer de la comida y entonces al rato viene este arrepentimiento donde digo, híjole, voy a subir de peso, híjole, voy a engordar, híjole, o ya enflaqué, porque también hay quien está viviendo en esta cuarentena mucha ansiedad o mucha angustia o mucha desolación y lo que está haciendo es dejar de comer y de alguna forma pues también alivia de pronto este mejor no como, también puedo aliviar a través de ahí en la comida. ¿Por qué? Porque también la dopamina, la serotonina vienen a través de esta recompensa, donde bajo el cortisol y entonces digo, pues como no estoy comiendo porque mi estómago está lleno de ansiedad, pues ahí hay una recompensa. Estoy aliviando esta ansiedad a través de no como. Y entonces ahí se empieza también a venir otro problema de la alimentación y otra forma de cómo nos vamos relacionando con comida. Entonces hay quien dejando de comer alivia ansiedad y hay quien comiendo de más puede aliviar esta ansiedad. Y hoy me gustaría compartirles que pues el cerebro va a registrar los mismos, de la misma área cerebral, va a empezar a generar este alivio y este placer. Entonces hoy la invitación es, no busquemos a través de la comida el placer. Hay otras muchas formas de darnos placer, pero quienes no conocemos otras formas de placer o nos las prohibimos desde otros lugares, como el salir, el estar, el sexo está prohibido, yo no soy merecedora de placer porque primero tengo que atender a los demás y yo me dejo al último y de pronto el único placer que encuentro es descansar y comer, pues hoy la invitación es no busques en lo conocido el placer, aprende a buscar en otras formas, en otras
en otras áreas de tu vida el placer, porque si no, lo vas a buscar en la comida, porque es una forma conocida. Y entonces, claro, hoy de pronto me escriben de Marisol, no puedo dejar de comer, estoy subiendo de peso, ¿qué hago? ¿Cómo controlo mi ansiedad? ¿Cómo no irme a este atracón? Pues una forma es esa, no busques el placer a través de la comida. Aprende a buscarlos en otras formas y en otras áreas, porque ¿qué crees? Tu cerebro va a generar, va a mandar estas señales de generar dopamina, serotonina, endorfinas, también con otras formas de vida que no solo tienen que ver con la comida. Quienes hemos aprendido a buscar o aliviar los sentimientos prohibidos, los sentimientos en los que no me gusta estar a través de la comida. Hoy por hoy en la cuarentena lo estamos buscando por ahí y por esto estos kilitos de más. Entonces hoy sería, pues no lo busques solo en la comida. Y, no, y también como aprender a no dar por hecho, es decir, de pronto pareciera que solo doy por hecho lo que conozco y no reconozco estas formas tan pequeñitas y tan que parecerían tan insignificantes, pero dan placer. A mí de veras en la mañana, tomarme un delicioso café, un café de grano recién molido, el aroma del café, de veras sí me brinda bienestar, sí me brinda mi media hora de placer donde reconecto conmigo, donde de pronto sí puedo leer un poquito y a ver cómo está mi día, donde agradezco, es decir, no doy por hecho. Agradezco que abrí los ojos, agradezco que puedo respirar y no doy por hecho lo que ya tengo, no doy por sentado. De pronto pareciera que damos por hecho y se nos olvida que si puedo mirar detenidamente, que si tengo hoy que me da placer, que si tengo hoy que agradecer desde esta gratitud, ya estoy empezando a a despertar estas hormonas de la felicidad que les decía, este estar de bienestar, también lo empiezo a generar por ahí. Voy a leer un poquito a ver qué nos están escribiendo por acá. Angélica Lorena, gracias. En los desórdenes de alimentarios, ¿el placer está bloqueado o es un sustituto por la enfermedad mental? En los desórdenes de alimentación o digamos, en los trastornos de la conducta alimentaria, no es que bloqueemos el placer, es que de alguna forma tocar el placer puede dar miedo, es que de alguna forma aprendí que si vivo ese placer puede haber culpa, donde yo creo que se entrelazan los trastornos de la conducta alimentaria, donde yo creo que se entrelazan estos trastornos de la alimentación, es en el hambre emocional. Al final, atrás de todo lo que hemos lidiado, hay hambre emocional, es hambre de amor, hambre de aceptación, hambre de saber y de reconocerme bienvenida en el mundo, como sea que estés, como sea que estés hoy, como sea que esté tu cuerpo hoy. No sé si está enclenque o demasiado musculoso, no sé si está gordo, chaparro, flaco, delgado, que hablan esto de nuestra forma y de nuestras sensaciones con el cuerpo. No sé cómo esté tu cuerpo hoy. Lo que sí sé es quienes hemos estado por ahí o quienes hoy están viviendo un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno en nuestra forma de comer, conectamos a través del hambre emocional. Entonces hoy te pido que mires cómo estás comiendo hoy, cómo estás conectando o desconectándote con tus emociones a través de la comida, porque ahí sí conectamos todos, los que tenemos un trastorno o no a través de la comida, cómo lo estamos enfrentando, hambre emocional. Y hoy la pregunta sería, ¿qué pide tu hambre emocional? ¿Qué hay atrás de esta hambre? Quizá en mí hubo por mucho tiempo este deseo de aceptación, este deseo de no importa cómo estés en el mundo, eres bienvenida, y cómo de pronto empecé sí a chocar en este exceso de hago dieta tras dieta para transformar mi cuerpo y empecé a bloquear, a tapar mis emociones, mi placer, mi gozo, mi deseo de estar bien, lo empecé a confundir con mi deseo de estar flaca.
Y creo que hoy en la cuarentena también mucho está pasando eso. No sé si estoy bien o no, lo que sé es que voy a salir de la cuarentena flaca. No quiero salir gorda, quiero salir musculoso, quiero eh, aprender a transformar esto que estoy en esta cuarentena y de pronto me doy cuenta que durante la cuarentena me está sucediendo lo contrario. Y entonces empieza a entrar esta ansiedad o esta gana de, híjole, dicen que ya va a acabar, que en julio ya vamos a regresar a la normalidad y qué pena me van a ver que en lugar de salir mejor de cuerpo, estoy saliendo peor porque ya subí de peso. Y entonces empiezo a generar ansiedad y entonces empiezo a generar culpa y entonces empiezo a generar todo lo contrario al placer, todo lo contrario al bienestar y empiezo a comer de más, porque es como un círculo vicioso donde muchos de nosotros hemos entrado en ansiedad, la tapo con comida, y entonces al rato quiero entrar a dejo de comer porque también genera un poquito de placer, como voy a estar mejor al rato, y es un círculo de vicioso del que pareciera que no puedo salir. Entonces hoy la pregunta es, ya empiezas a reconocer un poco más cómo llegar a este bienestar a través del placer que no sea comiendo. Si yo puedo mirar mi hambre emocional, voy a saber de qué tengo hambre en realidad y darme cuenta que quizá no es de chocolate, que quizá no es de comida o que quizá no es de controlar mi alimentación para bajar de peso y estar mejor. ¿Qué te pide tu hambre emocional hoy? Em, Ay, muchas gracias por a quienes nos están escribiendo. Miriam, Sakurako, Luzma, muchísimas gracias. Nancy, gracias por sus comentarios en el chat. Entonces, me parece que vamos un poquito bien entendiendo un poco más desde dónde viene como todo esto. Si puedo entender que el placer genera las hormonas de la felicidad, que la comida genera dopamina y la dopamina es parte de estas hormonas, pues ya puedo entender por qué hoy en la cuarentena y en otros momentos de mi vida estoy buscando felicidad y saciedad a través de la comida y a través, por supuesto, del hambre emocional. Entonces es como ir notando que de pronto también la gratificación o este reencuentro con el placer o con el gozo que me estoy dando a través de la comida tiene que ver con la recompensa y la recompensa tiene que ver con estas hormonas de la felicidad que les venía platicando. Entonces, hay que aprender a generarlas desde otro lugar, que no sea a través de la comida, pero ¿qué creen? Sí, también reconocer que la comida es un placer y quitarle a la comida la parte de prohibido, la parte de pecado, la parte de no debería de estar ahí. Y sí, también la sociedad, las redes sociales, la misma familia, los amigos, le vamos cargando a la comida, pues muchas formas. La comida tiene una forma que nos venden como es deliciosa, pruébala. Si yo abro las redes sociales, pues hay quienes están compartiendo recetas maravillosas, hay la mercadotecnia de muchas marcas que nos están vendiendo, desde papitas, refrescos, también cosas sumamente saludables o estos licuados para bajar de peso que crees disfrazados de, te van a dar placer, pero al mismo tiempo van a bajar de peso. Y nos hacen invitaciones a través de la comida, entonces empiezan como estas cosas muy contradictorias en la mente. Por un lado es, te vendo cosas ricas para comer y por otro lado te vendo ideas mágicas para bajar de peso y por otro lado te vendo que si te comes este dulcecito vas a tener placer o que si te pones estos aceititos vas a aprender a vibrar de una forma diferente y a conectar de una forma diferente con el mundo. Y yo hoy, más que pedirles aceptación o más que pedirme aceptación a mí a través del mundo o a través de otros ojos, es reconecto con mi cuerpo, porque ahí es donde está el verdadero placer, ahí es donde voy a empezar a generar este bienestar que hoy en la cuarentena, en este distanciamiento social, en estos ratos de soledad, donde ya me empieza a hacer falta este contacto de apapacho con otros y con mi madre, que la extraño profundamente porque no la he podido abrazar, pues ahí en el cuerpo, en mi cuerpo está
esto que yo puedo empezar a generar y que de pronto he aprendido a generarlo a través de cosas externas como la comida, porque la comida entra a mi cuerpo y genera cosas, genera estos cambios químicos que ya hemos venido, eh, de los que ya he venido hablando, pero también puedo generarlos a través de la textura de una tela, a través del sabor de un café, quizá a lo mejor si hoy se me ocurrió ponerle avellana, o quizá hoy probé el café negro en vez de probarlo con leche, que por cierto le voy a dar un traguito a mi café. Entonces, pues como empezar a generarme placer de otras formas. Les decía hace ratito que bueno, muchísimos estudios científicos, si se meten en internet podrán encontrar varios. No quiero mencionar nombres de alguien que me vaya a equivocar un poco ahorita desde la pronunciación, pero hay muchos estudios que demuestran que el placer se siente en la misma parte del cerebro. No importa cuál fue la fuente por la que llegó a mí, se siente en el mismo lugar a nivel cerebral. Y a nivel corporal, pues también hay muchísimas formas de tener fuentes para ir generando este placer que no necesariamente tienen que entrar por mi boca, que quizá es lo más primario, lo que yo aprendí desde el pecho con mamá, de generarme este placer y de abandonarme. Hay otras formas, mencionaba las texturas, pero pues sabemos, quienes sabemos un poco de psicocorporal, que a través del movimiento del cuerpo conecto con esta entraña de sentimientos y de emociones que de pronto también nos pueden ayudar a generar mucho placer. Entonces, más allá de hacer ejercicio como tal, que sí, hacer un deporte, practicarlo, genera placer, pues hoy mover el cuerpo es una invitación a estíralo, baila a través de una música que nunca hayas bailado, a través de los sonidos que nunca hayas tenido o sentido en tu cuerpo y muévete. Pon una música y deja que tu cuerpo se empiece a mover al ritmo de esa música, porque ese pequeño ejercicio va a empezar a generar placer en tu cuerpo y va a empezar a cambiar mi forma de estar en esta cuarentena, generando un poco más de bienestar. Aprende a ver colores. De pronto pareciera que doy por hecho que mi sala es café y ya no la veo, pero si de pronto yo me detengo a ver los colores que hay en mi casa y aprendo a ver que por la vista también puedo empezar a generar placer con lo más obvio. Mi colcha, que es de colores en mi cama, de pronto si la veo, si toco la textura, si me siento y la siento y de pronto me acuesto y respiro, son estas pequeñas cosas que yo puedo hacer y que no doy por hecho que están en mi vida. Ver una pequeña plantita como la que ven aquí atrás de mí y ver el color verde que tiene y olerla y cómo a través de mis sentidos puedo empezar a reconectar con este gozo en el cuerpo y que no necesariamente tiene que ser a través de la comida o a través de la bebida, que sí es muy placentero, pero que hoy se trata de empezar a generarnos nuevas formas y empezar a no dar por hecho lo que ya está en mi vida. De pronto, pues en la casa podemos tener un tapete y de pronto un piso o de madera o de mármol. Y si yo me atrevo a quitarme los zapatos y el calcetín y a caminar sobre estas diferentes texturas, pues también puedo ver que a través de mis pies entra el placer. O si puedo agarrar una cremita y untarme en mis pies y darme cuenta que también por ahí puedo reconectar con el placer, voy a dejar de buscarlo solo a través del chocolate o a través del helado o a través de la torta o a través del taco, que es lo que de pronto pareciera que entra y calma inmediatamente las sensaciones del cuerpo. Sí, sí es inmediato, es muy rápido y más sobre todo a través del azúcar por lo que genero y entonces empiezo a generar esta química y este levantón inmediato de energía, de dopamina, de muchas cosas y a veces hasta de reconectarme con alguien que hoy no tengo de frente. Alguna vez les platicaba que, bueno, mi papá era un gran catador de la comida, gordito, que no, era mi cómplice y nos íbamos a comer.
Y entonces hoy por hoy puedo ver que a través de un taco al pastor reconecto con mi papá o reconectaba con mi papá. Y entonces a través de ahí entiendo que si me doy un atracón de tacos al pastor, reconecto con este ser que hoy no está en mi vida. Pero ¿qué creen? También si me pongo a ver un álbum de fotos, también reconecto con él. Y de pronto si abrazo los recuerdos, pues inclusive hasta me llega el olor de mi papá, porque hay una memoria en el cuerpo que me transporta a este momento que yo vivía con él. Y entonces he aprendido que puedo reconectar con mi papá o con este recuerdo de este hombre que me sostuvo, pues ya no a través del taco al pastor, también a través de una foto, también a través de una prenda. Yo tengo un suéter que era de mi papá que de pronto lo abrazo y digo, qué delicia reconectar contigo, papá, a través de aquí, a través del recuerdo. Y eso genera placer. Y no tiene que ver solo con la comida o no tiene que ver solo con el dulce. Y también genero este gozo, este gozo en mi vida que no solo tiene que ver a través de la comida. Y entonces hoy en esta cuarentena la invitación es, no busques solo a través de la comida esto. Empieza a callar tu hambre emocional, reconectando con otras fuentes de placer. No calles tus sentimientos y tus emociones comiendo. Hoy te diría, no las tapes. Escucha tu hambre emocional, ve qué te dice, porque te aseguro que hoy, en este momento, hay otras formas de satisfacer y de generarnos bienestar si escuchas tu hambre emocional y no la tapas comiendo. Y la invitación es, si tienes hambre genuina, física, si tienes hambre estomacal, ve y sáciala con lo que te está pidiendo. Si hoy por hoy necesitas un chocolate, no te lo prohíbas, porque al rato esta carga de chocolate te va a llevar a un atracón de chocolate y no a un momentito quizá con un pedacito de chocolate que sí te va a dar este placer. No te prohíbas el placer de comer, no te prohíbas el placer de vivir cualquier fuente como tu sexualidad, tu espiritualidad que también brinda placer. Acuérdense que el placer es físico, mental, espiritual. Búscalo de otras formas que no solo tengan que ver con la comida. Busca pues desde los olores y perdón, y no te prohíbas que esto te lleve solamente a la comida. Escribe, habla de tus emociones, busca, si no puedes hablar con alguien, si no puedes hacer una videollamada, escribir, pintar, bailar lo que estás sintiendo, vibrar con eso que estás sintiendo, también va a generar placer y te va a alejar un poquito de solo buscarlo a través de la comida. Voy a leer un poquito de comentarios para ver qué, no sé, qué me están pidiendo antes de ir cerrando este Facebook Live. ¿Cómo saber si es solo hambre emocional? Si no se quita con comida y al ratito vuelve a llegar esta necesidad de quiero más chocolate o quiero más papitas con chile o ya dejé de comer y al ratito vuelvo a sentir esto que estoy sintiendo, que no estoy segura qué es, pero que algo está ahí y mi primer impulso es comer, ¿qué crees? Eso es meramente emocional y hasta que no le hagas caso a esa hambre emocional y descubras qué hay atrás de esta necesidad de comer, qué hay atrás de esta necesidad de llevarte algo a la boca, va a regresar y va a regresar y va a regresar pidiéndote que atiendas la necesidad que está ahí, atrás de esta hambre emocional. Observa, la escucha, la que es, insisto, es amor, es un enojo, es qué hay atrás de tu hambre emocional. Busca el sentimiento porque ese sentimiento te va a decir qué necesitas. Angélica, muchas gracias. Nos dice, gracias por recordarme la importancia de la reconexión con mi esencia. Gracias a todos los que me están escribiendo. No veo un poquito más acá de comentarios. Alma Méndez, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Si estos momentos de encierro de pronto nos alejan de nosotros mismos,
porque da miedo aceptar que tengo miedo de lo que está pasando afuera, que tengo miedo de la enfermedad que parece cada vez más cerca de mi casa, que tengo miedo de enfermarme, que tengo incertidumbre de qué va a pasar con mi vida económica, de qué está pasando con mis seres queridos que quizá están en otro lado del mundo donde también se habla de enfermedad. Pero eso no va a dejar de existir por más que yo tenga ansiedad. Entonces, habla de eso, habla de tus emociones, busca a tus seres queridos, reconecta con esta parte y busca qué, además de la comida, te va a llevar a tener un poquito más de alivio en estos momentos donde estamos un poquito más aislados, pero no estamos solos. Acuérdate que no estamos solos, siempre hay formas de reconectarme con alguien. Sí, nos va a llevar un poquito de tiempo, nos dice Alma. Sí, efectivamente, no es algo fácil, no es algo que podamos trabajar de un día para otro, pero ¿qué crees? Cada pasito que yo doy me acerca a estar mejor. Cada pasito que yo voy descubriendo y viendo que hay atrás de mi ansiedad, porque de pronto me prohíbo el placer que me estoy prohibiendo, porque de pronto estoy buscando aquello que no está satisfecho y lo busco en lugares equivocados. Cada vez que yo doy un pasito, me acerco más a estar mejor conmigo, me acerco más a reconectar conmigo y a estar mejor y al bienestar. Pues si no hay algún comentario más, alguna duda más, vamos a ir cerrando por aquí. Yo les agradezco a quienes se conectaron conmigo en vivo o quienes se siguen conectando después con esta exposición. Fue un placer conectar con ustedes y estar en esta página a través de Integra, hablando de este tema que tanto me gusta. Y pues una vez más, hoy me gustaría invitarlos a reconecta con tu placer, con tu gozo, no te lo prohíbas, encuentra nuevas formas de estar, nuevas formas de reconectar con esto que también puede dar mucho gozo y no tiene que ver con comida. Muchísimas gracias, Delia. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se conectaron. Voy a ver si puedo ver un poquito más de los nombres porque no me quiero saltar a alguien más. Y si me salto, discúlpenme. Recuerden que soy nuevita en esto. Beatriz, Anita, Luzma, Miriam, Nancy, por aquí que anda, no me quiero saltar a nadie. Angélica, Marilenka, muchas gracias por todo. Delia, Nancy, pues muchísimas gracias, les agradezco enorme esta oportunidad de compartir con ustedes hoy y ya nos veremos en otro momento para compartir con un café que ya saben quienes me conocen que es un enorme placer. Los invito a visitar más y a leer más sobre este tema en mi página web www.marisolsantillán.mx. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Lena. Belén. Bye bye. Gracias, Marilenka.